¿Ven ahí lo que estoy transmitiendo, chicos? Sí, profesor. Bueno, perfecto. Vamos a empezar entonces. Antes de comenzar, quería charlar con ustedes y saber cuáles son sus dudas o consultas con los temas desarrollados hasta ahora. Esto pensando que sí, la semana que viene, vamos a tener el primer parcial, el día 26. Quisiera saber, escucharlos a ustedes o escríbanme acá al chat y yo voy a leer. ¿Cuáles son sus dudas o consultas? Preguntas que tengan respecto a los temas dados hasta ahora. Ustedes cuando van estudiando los distintos temas de la materia, tienen que anotar las dudas que van surgiendo, conceptos que no comprenden, que no entienden, los tienen que ir registrando, ¿sí? Cosa que en algún momento, cuando alguno de los docentes, como caso, por ejemplo, les digo, bueno, a ver, ¿cuáles son sus dudas? Díganme, consúltenme, porque se acerca un examen, ustedes lo pueden hacer. Tienen que acostumbrarse a tomar apuntes y a registrar sus dudas, consultas, preguntas, ¿está? Ya sea por escrito o en forma digital, no sé cómo toman apuntes ustedes, ¿eh? Pero es conveniente que ustedes tengan anotadas sus dudas, consultas, preguntas. ¿Alguna duda hasta ahora? Porque el día del examen no podemos consultar nada, no podemos hablar durante el examen. Ahora es el momento de hablar. Cuando se acerque al final de la clase de hoy, les voy a volver a hacer la misma pregunta, ¿eh? Y quiero saber cuáles son algunas de sus respuestas. Bueno, ¿cuáles son los dos temas principales que hemos visto hasta ahora en el desarrollo de las clases de comunicación? ¿Qué recuerdan? Que es el leer, saber leer en la universidad y que es saber Ujú. escribir en la universidad. Creo que son los temas más Bien. importantes. ¿Y qué relación hay entre la lectura y la escritura universitaria? Para qué sirven cada uno? ¿Cuál es su función? ¿Por qué es importante analizar para ustedes por qué se lee y cómo se escribe en la universidad? Para ir más allá de lo que nosotros veíamos antes y poder verlo desde otro punto, alcanzar otro ¿Algo nivel. más específico relacionado con la carrera que eligieron? Porque ustedes, todo lo que nosotros vemos acá, en lectura y escritura, ustedes lo tienen que relacionar con lo que va a ser su carrera, ¿eh? Con lo que va a ser la carrera de odontología justamente dentro de la universidad, ¿eh? Con las ciencias de la salud. Ustedes lo tienen que relacionar, ¿sí? Tienen que encontrar una conexión entre esto que nosotros estamos desarrollando como lectura y escritura universitaria con lo que va a ser la carrera de ustedes, el desarrollo de la carrera de ustedes, ¿de acuerdo? Vamos a ver, respecto de eso, están muy callados, me llama la atención, pero bueno, veremos ahora cómo se desarrolla la clase. Vamos a ver cuáles son algunos de los textos escritos que circulan justamente en el ámbito universitario o dentro de la universidad. ¿Mm? Por eso el título dice, algunas producciones escritas. Producciones porque ustedes las construyen. ¿Mm? Las van a construir a lo largo de la formación universitaria. Vamos a ver algunas de las que con más frecuencia ustedes van a conocer o se van a familiarizar con ellas. Vamos a ver algunas. Ahí la profesora justamente les puso una referencia sobre eso. Dice, a lo largo de la vida universitaria enfrentarán una serie de textos que deberán escribir. Ustedes van a redactar sus propias ideas, sus propios textos. Comentaremos justamente algunos de los más frecuentes. Y vamos a tener hacia el final de esta presentación una referencia y una explicación respecto a el resumen y la síntesis.
que son quizás, aparte de ser textos, ¿no? Son dos de las técnicas de estudio más conocidas, por la mayoría de los estudiantes. Estudiantes universitarios, pero también los usan los estudiantes de secundaria. Es de uso muy frecuente el resumen y síntesis. Sucede que la gente frecuentemente las confunde, creen que son lo mismo. Es más, usan como sinónimo al resumen y a la síntesis. Y ustedes van a ver ahora que hay una diferencia entre ambas. Bueno, el primer tipo de texto que vamos a ver, ustedes vayan tomando nota para después hacer consultas. No digo que copien palabra por palabra, no me refiero a eso. Me refiero a que tomen como referencia o tomen apunte de aquellas ideas importantes que aparecen o que se van desarrollando a lo largo de la explicación. ¿Mm? Y si alguna de ustedes, si alguna de esas ideas les llama la atención, les genera curiosidad, no la entienden, no la comprenden, apúntenla para poder volver a ella. ¿Mm? Dice, los informes son documentos en los que se estudia un asunto con el objetivo de transmitir informaciones, presentar conclusiones o ideas. Bueno, hay algo que yo voy a explicar acá con respecto a los informes, porque como yo ya les había dicho la semana pasada, cuando trabajamos todo lo que era escritura universitaria, la mayoría de los textos que ustedes van a trabajar en la facultad, mayoría de los textos con los cuales van a tener contacto o se van a tener que familiarizar, tienen una estructura. Estructura es una organización de sus partes, una estructura, una forma relacionada con los textos expositivo-explicativos. La mayoría de los textos que ustedes leen son de tipo expositivos explicativos. Esto quiere decir que son textos que están pensados para estudiar, para aprender, que el receptor, la persona que los va a leer, ustedes son todos receptores, receptores porque reciben información. Todos ustedes van a leer textos que justamente están pensados para eso. Ya están escritos con una estructura, un vocabulario, un léxico específico, destinado a que la persona que lo va a leer estudie, aprenda, se instruya, conozca, reciba la información necesaria, pertinente, que necesita para estudiar sobre un tema. Es lo que pasa cuando ustedes van a consultar a un manual, una enciclopedia, y aparece un texto y dice, bueno, no sé, la célula y sus funciones. Y después tiene subtítulos, dice organelas de las células, partes de las células, diferencia entre célula eucariota, procariota. Bueno, todos esos elementos hacen a la organización de un texto que está exponiendo una determinada cantidad de temas, y al mismo tiempo los está explicando. Y explicar qué implica, implica desarrollar cada uno de esos temas. Pero cuando escribimos un informe, que fíjense las partes que va a tener, dice introducción, desarrollo y conclusión. En el informe generalmente vamos a dar cuenta de algo que se investigó, algo sobre lo cual se leyó, algo sobre lo cual se estudió. Por eso existen los informes de lectura, por ejemplo. Informes de lectura es cuando a mí me dicen, bueno, vos mediante este informe, que tiene 3 partes, vos tenés que dar cuenta, demostrar o mostrar todo aquello que leíste, toda la información que recabaste, todo lo que reflexionaste y analizaste a través de la lectura de un texto. Y acá, hablando de escribir un texto justamente, fíjense que la profesora le señala, en el primer párrafo dice, como todo texto académico, debe cumplir con los requisitos de precisión, claridad y concisión. Vamos a hablar un poquito a qué aluden o a qué refieren cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de claridad, hablamos de que las ideas que están expresadas en el texto
Primero que guarden una lógica entre sí. Que guarden una lógica, que no haya ideas que estén repetidas o que no sean sobreabundantes, porque hay personas que por ahí están escribiendo, desarrollan una idea y la vuelven a mencionar en varios párrafos. Yo podría mencionar 2 veces una misma idea, pero si estoy reelaborando o reformulando o agregando algo nuevo. Ahora, me tengo que fijar que si voy a desarrollar una idea, no sea exactamente la repetición de lo que ya dije. ¿Eh? Por eso es importante elegir bien las palabras con las cuales voy a trabajar. Cuando hablamos de precisión, hablamos de ser exactos en aquello que queremos expresar o en aquello que queremos decir. Por eso, previamente, hay que hacer un esquema. Hay que esquematizar aquello que nosotros queremos escribir. Si a mí me dicen, bueno, vos tenés que escribir un informe sobre aquello que leíste. Bien, perfecto, pero previamente yo voy a hacer un esquema donde ya voy a elegir, seleccionar toda la información que después voy a volcar a mi texto. No puedo largarme a escribir sin una planificación previa. Necesito previamente planificar aquello que yo quiero volcar al texto. ¿De acuerdo? Sí, ¿Se profe. entiende lo que estamos explicando? Sí, se entiende. Bueno, acuérdense que tienen, desde hoy, tienen una semana al parcial, ¿eh? Y en el parcial entran varias áreas. Lo que ustedes están viendo de introducción hasta ahora y lo que estamos viendo de comunicación también. Voy a mirar un poquito qué están escribiendo en el chat. Conocer palabras específicas. Las preguntas van a ser sobre lo que está en el cuadernillo. Sí. Respondo lo que me pregunta Acevedo Denso. Dice, hola, profe. ¿Las preguntas van a ser solo sobre lo que está en el cuadernillo? Sí. Nosotros no le vamos a preguntar temas que no se hayan dado o que no estén en el cuadernillo. Vamos a trabajar en el parcial, va a haber preguntas sobre aquello que vimos, lo que se desarrolló. Bueno, y hablando de concisión, que es la palabra que aparece acá, dice precisión, claridad, concisión. La concisión es cuando yo tengo que, aparte de seleccionar mis palabras, las palabras exactas que voy a usar, y organizar la información. Cuando yo quiero lograr concisión es porque con las palabras exactas necesito expresar una información específica. Entonces tengo que hacer una selección a conciencia de lo que yo quiero colocar en el texto. Pensar qué vocabulario, qué conceptos, qué ideas, qué tipo de información voy a seleccionar. Ya eso elegir previamente. Y después se le da la forma de texto. Después se lo ubica, bueno, esto va a ir en la introducción, esto en el desarrollo, y esto otro lo voy a dejar para la conclusión. Pero previamente tengo que elegir, porque si no, no voy a poder decir con palabras exactas lo que necesito. No voy a poder brindar la información. Acuérdense también cuando se escribe un informe o cualquier tipo de texto, ahora los que vamos a ver ahora también, cuenta para eso también. Tengo que pensar previamente en esa planificación que hago, tengo que pensar en cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero lograr con el texto. Así yo puedo, cuando tengo el texto armado, mirar y decir, bueno, a ver, voy a leer, a ver si estoy cumpliendo con mi objetivo. A ver si lo que yo me propuse lograr lo estoy alcanzando. Entonces, tengo que revisar mi objetivo. Y pensar también, no se olviden lo que la clase pasada habíamos explicado, pensar en el destinatario. Es decir, ¿para quién escribimos? ¿Quién va a leer este texto? ¿Eh? Si yo escribo un informe, ¿es para mi docente? ¿Es para un público? ¿Es para mis compañeros? ¿Quién va a leer?
porque en función de ese receptor, de quien va a recibir mi texto, lo va a leer, lo va a tener, yo también tengo que hacer ajustes. Toda una selección de información, de palabras, de también todo lo que acompaña al texto, a lo que llamamos infografía, todo aquello que tiene que ver con imágenes, gráficos, fotografías, ¿sí? Epígrafes que acompañan a las imágenes. Eso es algo que tengo que mirar con mucho cuidado antes de armar mi texto. Vamos a la siguiente. Bueno, este es quizá uno de los textos más conocidos, incluso más conocido que el informe, la monografía. Famosas monografías. Podríamos empezar descomponiendo la palabra monografía. Mono en griego significa uno, ¿sí? Y grafía, escritura. Entonces, la monografía es la escritura sobre un tema. Sobre un tema que obviamente fue o previamente elegido por la persona o le fue asignado el tema. El profesor le dice, bueno, usted va a escribir sobre este tema. No sé, sobre el desarrollo de células, qué sé yo, embrionarias. Usted va a escribir sobre este tema. Y el profesor le da, previamente eso le asigna, entonces la persona va a desarrollar un texto en función de eso. Acá la profesora les dice, la monografía es un escrito sobre un solo tema, un único tema. ¿Qué función tiene el lenguaje de la monografía? Tiene un lenguaje informativo. Un lenguaje informativo y también un lenguaje crítico. ¿Por qué crítico? Y porque mientras escribimos la monografía, también suelen aparecer reflexiones o análisis respecto al mismo tema. Quien va escribiendo la monografía, la persona, el alumno, el docente, el especialista que va escribiendo la monografía, también va sacando conclusiones. Va sacando conclusiones, va analizando ideas, las va comparando, establece similitudes, diferencias. Entonces, eso también aparece dentro de la monografía. Más allá de ser la escritura de un tema único, cuando yo escriba mi monografía, voy a ver que hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Tiene la estructura de texto explicativo también, la monografía, pero yo tengo que mantener una coherencia. No puedo en el primer párrafo de la introducción hablar de una cosa, un tema X, y en otro párrafo hablar de otro tema distinto. Tengo que mantener una coherencia, una lógica a lo largo de todo el desarrollo del texto. Fíjense que les dice acá la profesora, que es un texto informativo y crítico, y que todo lo que rodea a la monografía se va a organizar o se va a estructurar sobre un tema. Para yo poder escribir sobre ese tema, previamente yo tengo que hacer una pequeña investigación. Esta por ahí es la parte más, como más pesada, si se quiere, la parte más por ahí dificultosa, mucha gente le genera esto una tensión, el hecho de que la monografía, para poder escribir una monografía, yo previamente debo investigar mi tema, lo debo conocer a fondo. Por eso es que la profesora acá dice revisar fuentes bibliográficas. Yo tengo que ver qué dicen los autores sobre el tema que a mí me dieron o que yo elegí. Pues supongamos, no sé, me dieron como tema estudiar el desarrollo de células embrionarias en, no sé, en terceros molares, Lo que tiene. como tema. Hay alguien que está hablando ahí, ahí está, Mm. tiene el micrófono abierto. Acuérdense de no interrumpir. Yo los voy a silenciar, pero no sé quién era que tenía. Ahí lo silencié a ustedes y ustedes se desactivan cuando van a hablar, ¿sí? Porque si no me distrae a mí cuando estoy dando clases. Bueno, les vuelvo a mostrar, seguimos acá, hablando de la monografía.
Eh, Previamente a que yo me largue a escribir, empiece a escribir un texto monográfico, yo tengo que conocerlo a fondo, ¿m? Sea cual sea el tema que me dieron para investigar, pero sobre todo si es relacionado con unas ciencias, eh, con una ciencia de la salud, como por ejemplo la odontología, en donde siempre hay cambios, hay avances, hay modificaciones en lo que se conoce. ¿Eh? Yo tengo que investigar. Si ya hay otros autores que hablaron sobre el mismo tema, si ya hay desarrollado otras investigaciones, otras monografías sobre lo mismo que yo estoy estudiando, lo tengo que leer porque me va a servir a mí, me va a aportar para cuando yo quiera desarrollar la mía. Fíjense lo que les apunta acá la profesora. Dice, hay que tener en claro que una monografía no es una tesina ni una tesis. Bueno, ni una ponencia ni un artículo científico. Eso que está nombrando la profesora ahí, tesina, tesis, ponencia, artículo científico, también son textos académicos, de uso muy frecuente. De hecho, la gente que se dedica, las personas que se dedican a investigar en la universidad, en el ámbito académico, eh, están muy familiarizados con estos tipos de textos. La tesina, tesis, ponencia y artículo científico. La tesis y la tesina ya son textos más complejos que una monografía, mucho más complejos, sobre todo en volumen, en cantidad de páginas. Decime, Priscila, te veo levantando la mano. Te escucho. Yo quería preguntar qué sería una tesina o una Sí. tesis, que Ujú. me queda en duda eso. Bueno, ahí pregunto, ahí respondo, perdón. La tesis y la tesina son textos de investigación, son mucho más complejos que una simple monografía. Monografía, yo, bueno, reviso un poquito a ver cuáles son los antecedentes de mi tema. Pero en la tesina y en la tesis, yo voy a escribir, sobre todo en la tesis, que es incluso más compleja que la tesina. La tesis es un tipo de investigación, ¿eh? que se realiza sobre un tema, y cuando yo escribo una tesis tengo incluso un director o directora de tesis que lo que hace es va dirigiendo u organizando mi investigación. Como producto de la tesis, como resultado de la tesis, generalmente queda un trabajo de investigación. Muchos investigadores lo plasman en un libro, respecto a aquel tema específico sobre el cual investigaron o sobre el cual estudiaron. Tal es así que muchas personas que escriben tesis y tesinas se vuelven especialistas en esos temas. Tanto estudian y tanto investigan para escribir ese tipo de texto que se vuelven especialistas en eso que han investigado, en eso que han estudiado. Generalmente para recibirse de licenciados, magíster, doctorados, es necesario escribir una tesis o una tesina. Que la tesis, es el texto académico más complejo. Si yo pudiera establecer como niveles de complejidad de los textos académicos, la tesis está arriba de todo. Es el texto más complejo de todos. Es más complejo que la tesina, que la ponencia, que el artículo científico. Es el texto de mayor complejidad. Una tesis, perdón, una tesis puede tener más de 1000 páginas. Más de 1000 páginas respecto a la investigación de un texto, no de un texto, de un tema. De un tema sobre el cual se ha trabajado, generalmente eh, se hacen pruebas, encuestas, se recolectan muchísima cantidad de datos sobre aquello que uno está investigando, dependiendo si es una ciencia exacta o si es una ciencia social. Pero las tesis son los textos más complejos que uno puede escribir dentro de la universidad. Y de hecho, para obtener una licenciatura, un máster o un doctorado, hay que escribir una tesis. ¿De acuerdo? Todavía no es el caso de ustedes, por el momento no les va a tocar escribir tesis, tampoco tesina, pero sí es muy probable que tenga que escribir ponencias, por ejemplo, cuando se hacen
creo que es en el mes de septiembre, se hace todos los años acá en la facultad, se hace un encuentro con las otras facultades de odontología del país y también se hace una jornada de desarrollo científico acá con las otras cátedras de la facultad y se presentan temas de investigación. En ese sentido se escriben ponencias, se escriben pósters científicos, se escriben varios textos académicos, en los cuales los distintos grupos de alumnos y profesores que investigan exponen sus temas, ¿sí? Exponen, comparten con la comunidad académica lo que han investigado, lo que han estudiado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Continuamos un poquito acá con lo que hace a la monografía. ¿Qué otras características tiene la monografía? Fíjense acá en el medio del texto, la profesora se explayó sobre eso. Dice, una monografía es una descripción, narración o exposición explicativa, generalmente es una exposición explicativa, sobre una determinada parte de una ciencia, disciplina, tecnología, sobre un asunto particular, tratando un tema de manera circunscripta. Esto quiere decir que yo me ajusto a mi tema. Si yo voy a escribir una monografía, no me puedo salir de mi línea, porque ya lo dijimos, escribir una monografía es escribir sobre un tema y mantener una línea coherente, un sentido, una lógica de principio a fin. La monografía obviamente es un texto académico, esto creo que ya está claro, ¿no? Y el objetivo es que yo pueda aportar conocimiento con mi escrito monográfico, que yo pueda echar luz, dicen los investigadores, sobre algún aspecto que quizás antes no fue estudiado, no fue analizado por otras personas, y que yo como mi monografía, ¿por qué no? Puedo hacer un aporte. Puedo echar luz sobre algún tema que sea muy controversial o muy discutido por los científicos, por los estudiosos. ¿Por qué no yo podría hacer un aporte con mi monografía? Para eso debería yo hacer previamente una buena investigación, revisar los antecedentes de mi tema, qué se sabe sobre el tema, qué se ha estudiado, qué no. Y entonces sí, poder escribir una monografía. Obviamente, hablando de este tipo de texto, hay diferentes clases de ellos. Podríamos clasificarlos en monografía de compilación, de investigación y de análisis de experiencias. La más conocida es la del medio, la monografía de investigación. Pero esto no quita que a veces no podamos hacer una monografía de compilación. Compilación es cuando yo voy a recolectar y voy a tomar en cuenta todas aquellas apreciaciones de otros que ya han estudiado los temas y las voy a concentrar en un trabajo monográfico. Compilación. Y análisis de experiencia es cuando quizás yo trabajé con un grupo de compañeros, con un grupo de docentes, trabajé algún tema específico y entonces en la monografía vamos a volcar todo aquello que hemos experimentado, con lo cual hemos trabajado en relación a un determinado tema. ¿De acuerdo? Acá les apuntó la profesora en el último párrafo que hay una similitud, hay un parecido entre el informe y la monografía. Solo que la monografía siempre es mucho más profunda y va a tener mucho mayor cantidad de páginas. Si mi informe tiene 10 páginas, el informe académico, la monografía va a tener 30. 30, 40 páginas relacionadas, vinculadas a un tema. Introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, yo tengo que presentar un tema. Es la parte que nosotros conocemos como exposición. Cuando yo presento el tema, digo, bueno, sobre este tema investigué, lo voy a analizar desde este punto de vista, o lo voy a analizar desde esta perspectiva, o con estos conceptos, o bajo esta teoría. Eso en la introducción. Y digo, explico en la introducción, dejo claro por qué elegí ese tema, por qué elegí estudiarlo, por qué lo considero pertinente o importante. Eso tiene que quedar claro en la introducción. Yo ya de entrada tengo que exponer mi tema.
Y después voy a comenzar a justamente desarrollar o explicar cada una de sus partes. Para explicar, yo voy a poder utilizar diferentes elementos o herramientas. Voy a poder utilizar definiciones, descripciones, ejemplificaciones. Voy a poder citar autores, cita autoridad se llama eso, cuando tomo la palabra de un especialista y la coloco entre comillas para reforzar una idea mía, una idea propia, ¿no? Voy a echar mano a esas herramientas justamente para poder desarrollar mi tema. Y por último, tengo que sacar en limpio, rescatar y reformular aquellas ideas importantes que desarrollé a lo largo de mi texto. Para eso voy a escribir una conclusión. La conclusión es también el cierre de ideas, el balance general que hago después que ya desarrollé todo mi tema. Bueno, sí, de acuerdo a la monografía que se me pide, que me solicita mi profesor, mi referente, yo voy a cambiar mi contenido, lo voy a tener que ajustar. A veces un tema exige poner otro tipo de contenidos u organizarlos de otra forma. Utilizar, no sé, subtítulos, imágenes, gráficos, estadísticas, etcétera. Pero todo depende de qué tema haya elegido yo. Y también mucho tiene que ver, en esto hay como mucha implicancia. Una cosa es investigar en las ciencias de la salud o en las ciencias médicas, en las ciencias duras que se le dice, biología, química, física. Hay una forma de hacer investigación. Hay estructuras ya como ya predeterminadas para escribir ciertas cosas. Y en las ciencias sociales, en el arte, la literatura, por ejemplo, en qué sé yo, en la geografía, en la historia, en la filosofía, hay como una estructura como mucho más abierta y más flexible para poder trabajar muchos temas. Entonces, mucho depende también dentro de qué ciencia yo estoy investigando. Ustedes van a investigar siempre dentro de las ciencias de la salud, ¿eh? Vinculadas a la medicina, a la odontología, y estas ciencias son consideradas como las ciencias duras, las ciencias clásicas. Vamos al siguiente tipo de texto. Voy a correr un poquito, esta barra me está molestando acá. Bueno, ahora bien, hablando ya específicamente de la odontología, de la carrera de ustedes, hay un tipo de texto muy conocido con el cual van a tener contacto, se van a familiarizar, ya cuando empiecen a tener pacientes, empiecen a estar acá en la clínica abajo, a tener clases ahí, y tengan pacientes, van a aparecer justamente las historias clínicas. Historias clínicas son un tipo de texto importantísimo, fundamental, para recolectar todo lo referido a la trayectoria que hacemos con el paciente. ¿Quién es nuestro paciente? ¿Qué enfermedades de base tiene? ¿Con qué historia médica viene el paciente? Yo lo tengo que volcar ahí, a la historia clínica. Dice, es importante atender a su correcta reacción, dado que se transforma en una herramienta de trabajo. Tengo que prestar atención a cómo voy a redactar este tipo de texto, porque el cómo yo organice la información me va a determinar si me sirve o no lo que yo tengo volcado en la historia clínica. Si yo no soy bueno registrando la información dentro de este tipo de texto, no me va a servir o voy a sentir que no aporta nada al trabajo que yo hago. Pero si me dedico a escribir el tema con precisión, prestando atención a la información, pensando en qué sirve, para qué sirve realmente la historia clínica, me va a servir y me va a ser útil. Dice, las historias clínicas posibilitan la atención médica basada en los datos del paciente. Tienen como varias partes las historias clínicas. En la primera parte van todos los datos filiatorios se llaman, datos del paciente, qué edad tiene, cómo se llama, dónde vive, todos esos datos van primero, ¿sí? Después dice, permite realizar una adecuada atención médica entre los profesionales de distintas áreas sanitarias. Bueno, muchas veces, a ver, acá hay que aclarar algo.
Por ejemplo, en los hospitales, en los cuales hay servicio odontológico, la historia clínica es fundamental porque le sirve también de referencia a los otros médicos. Los otros médicos o los otros profesionales de la salud miran la historia clínica y la tienen de referencia. O sea, mira, el odontólogo detectó, no sé, un cáncer de lengua, un cáncer bucal. Y eso es una referencia para los otros profesionales del mismo hospital que le atienden a ese paciente. No sé, para el médico clínico, para el diabetólogo, para el cardiólogo, para el oncólogo. Va a ser una información relevante, relevante, pertinente, para que las otras personas digan, ah, mira, acá pasa algo, fíjate la referencia que anotó el odontólogo, fíjate lo que vio en la boca del paciente. Entonces, es importante que ustedes sepan escribir una historia clínica. Después busquen, hay muchísima información en Internet, y hay autores que trabajan mucho sobre la historia clínica. Dedíquense a mirar porque va a ser algo con lo cual van a tener mucho contacto. Todo lo que escribimos en la historia clínica está basado en los antecedentes del paciente y en la situación actual, cómo viene el paciente a la consulta. Eso va a permitir que ustedes puedan decir, bueno, el tratamiento más adecuado, más justo, o el necesario para este paciente es tal. Ustedes le van a poder dar una mejor atención al paciente si hacen bien la historia clínica. Van a saber qué tipo de paciente tienen. Si tienen un Profe, paciente que es hipertenso, que es diabético o que tiene alguna otra enfermedad. ¿Sí? la historia clínica también es muy importante para, para nosotros, los profesionales de odontología, para otros profesionales que van a leerla, para tener acceso por necesidad a la historia clínica y también por las acciones legales también, porque acordando que la historia clínica se queda archivado por 10 años por cualquier otro motivo que pueda suceder. Por eso De la hecho que es reacción es muy así. importante. Es un documento que tiene implicancias legales, eso después lo van a aprender ustedes en otras cátedras, eh, y que tiene importancia para que, como ya dijimos, lo lean otros profesionales de la salud. Tengan antecedentes respecto a, bueno, qué le sucede a este paciente, ¿sí? Ya tiene algunos, la boca tiene como una serie de síntomas, que siempre va a mostrar respecto a si yo ya tengo diabetes, hipertensión, si tengo alguna otra enfermedad, va a haber síntomas, va a haber signos, rastros, elementos que le van a estar mostrando al profesional, por supuesto si es un odontólogo atento, ¿no? Atento y estudioso, y realmente conoce, entonces el odontólogo va a poder identificar y volcar eso a la historia clínica. Hablemos del texto en sí, más allá de la función de la historia clínica, hablemos del texto. Es necesario que cuando yo escribo la historia clínica, yo conozca el léxico, el lenguaje. Si yo no conozco específicamente qué significan las palabras, ahí tengo una dificultad. Por eso digo que siempre hay que familiarizarse previamente con el vocabulario. Fíjense lo que le señala la profesora acá, dice, para la redacción de este texto es necesario un nivel de conocimiento del lenguaje específico, lenguaje de ustedes, de la ciencia odontológica, que como futuros profesionales odontólogos deben poseer a la par sinónimos a fin de evitar repeticiones innecesarias de ideas. Bueno, esto de utilizar sinónimos para evitar repeticiones es algo que ustedes lo tienen que tener en cuenta con todos los textos, con los informes, las monografías, las historias clínicas. Siempre tengan en cuenta de no repetir siempre la misma palabra, o si la van a repetir, que sea a través de un pronombre o que sea a través de un sinónimo, que ustedes lo puedan reemplazar para no estar nombrando siempre la misma idea. Porque si no, el texto o lo que ustedes van a escribir se vuelve incoherente. Muchas veces los profesores corregimos y cuando hay mucha repetición de ideas les anotamos al lado. Texto incoherente, redacción incoherente, haciendo referencia justamente a esto, a que hay ideas repetidas que lo que hacen es enredar el texto. En literatura decimos lo oscurecen al texto.
Bueno, hay cada facultad o cada ambiente académico tiene su propio modelo de historia clínica. De hecho, la Facultad de Odontología tiene el propio, busquen porque lo van a encontrar, y tiene ciertos requerimientos, ciertas especificaciones con las cuales tenemos que cumplir para escribir historias clínicas. ¿Está? Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Voy a leer lo que están consultando en el chat. Profe, ¿se utilizan códigos que hacen referencia a cada procedimiento? Sí, claro. Eso cuando se completa una parte que se llama odontograma. Pero eso no nos ocupa a nosotros en esta situación específica, ¿sí? Eso ya cuando ustedes trabajen con sus docentes odontólogos, van a ver que para ciertas prácticas odontológicas hay un código que se utiliza de referencia, ¿eh? Y cuando completan el odontograma también, pero eso ya va a ser tema de otras cátedras. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Algo que quieran señalar? ¿Algo que quieran decir? ¿Hasta acá se entiende lo que estamos explicando? Sí, Sí, profe, quedó todo claro. Bueno, vamos a hablar ahora de las ponencias. Otro texto también muy conocido, muy utilizado en el ámbito universitario. Una ponencia generalmente la escribe también aquella persona que investigó o que estudió algún tema específico. Y la ponencia tiene una característica muy importante, que es que ya está pensada directamente desde el vamos, está pensada para que otro la escuche. Está pensada para ser expuesta, la ponencia. Entonces, ya tiene ciertas características este tipo de texto, la ponencia. Ahora vamos a ver algunas de sus especificaciones, que la hacen justamente a la ponencia, la hacen siempre muy destinada al receptor. Generalmente las ponencias son orales, pero yo para exponer oralmente también puedo hacer previamente mi escrito. Tengo que hacer mi texto escrito. Fíjense lo que la profesora le señaló acá a ustedes. Dice, la ponencia es un texto escrito, ya lo sabemos, pero tiene también un lado oral, ¿no? Que sirve como punto de partida para un debate o una controversia académica. Bueno, acá me quiero detener, esto es importante señalarlo, ¿sí? ¿Qué es esto de debate o controversia académica? Bueno, en la facultad y sobre todo en aquellos grupos que se dedican a la investigación o al estudio de temas específicos, muchas veces cuando un tema es controversial o polémico, y esto quiere decir que genera opiniones encontradas a favor y en contra, se produce un debate. Cuando yo presento una idea o un tema y las personas que me escuchan sienten la necesidad de tomar posición respecto a ese tema, ya sea a favor o en contra, es porque se avecina o se acerca un debate. Debate que es intercambiar ideas sobre un tema que es controversial o polémico. Por ejemplo, si yo digo, no sé, en Argentina estamos a favor de la despenalización de, qué sé yo, no sé, el consumo de cannabis sativa. Ahí ya dije algo polémico. La idea completa es polémica. ¿Y por qué es polémica? Porque justamente incita o invita al debate e invita a que las personas tomen posición a favor o en contra de esa idea. Habrá gente que dirá, yo estoy a favor y estas son mis razones, y habrá gente que dirá, yo estoy en contra y tengo mis motivos, son estos. Entonces, en la ponencia lo que se hace es invitar a quienes nos están escuchando o a quienes están
leyendo nuestra ponencia, que justamente participen de este debate, de este debate que tiene como foco, como punto de partida, algo controversial. Fíjense lo que dice ahí. Mediante la ponencia, a través de la ponencia, los participantes en un curso o en un evento tienen la oportunidad de plantear sus puntos de vista. Justamente decir, bueno, sí, yo escuché lo que usted explicó, pero yo estoy en contra de este tema o en contra de esta idea. Por tal motivo, estas son mis razones. Y cuando se realiza una ponencia, justamente quien está a cargo de la ponencia da un espacio, da ese momento para que los demás puedan intervenir. Miren que ahí dice, oportunidad de plantear sus puntos de vista acerca de un aspecto del tema que esté considerando. El tema del cual se está hablando. Por ello, por ende, la ponencia tiene similitudes con la exposición, pero se distancia de ella porque se enfoca a los temas con mayor profundidad y en el marco de un análisis más puntual y sistemático. Bueno, lo sistemático tiene que ver con estar organizado, ¿sí? En los puntos que yo voy a ir tocando en mi tema. Yo ya previamente hice como un señalamiento, digo hice, la persona que va a escribir una ponencia tiene que previamente señalar cuáles son los puntos, los temas, los ítems sobre los cuales quiere debatir, en los cuales quiere basar este intercambio, este ida y vuelta que tiene que existir cuando nosotros exponemos un tema. Si a mí me dicen, por ejemplo, preparar una ponencia sobre tal tema, yo voy a ya previamente tener apuntado cuáles son los puntos sobre los cuales yo quiero trabajar durante mi exposición oral, mediante lo que voy diciendo, ¿de acuerdo? Sí, profe. Para poder armar una ponencia, hay dos tipos de modelos muy conocidos. Uno es el de seminario. Seminario es cuando justamente planteo ciertos puntos polémicos, y mientras voy hablando, voy dando intervención a otras personas para que también planteen sus puntos de vista. O en un evento académico, expongo todo mi tema, hago la ponencia, expongo todo mi tema y recién al final habilito al público a que cada uno dé su parecer, su punto de vista, presente su perspectiva respecto a lo que yo acabo de plantear. ¿Está? Esas son las dos formas posibles de armar una ponencia. La puedo armar como seminario, que tiene un carácter como más participativo, más dinámico, es bastante más ida y vuelta, más fluido, o la de evento académico. Me citan, me llaman para exponer sobre tal tema, yo expongo sobre mi tema, voy presentando ciertos puntos polémicos y al final de esa ponencia le doy espacio al público, a mis receptores, para que me planteen ellos sus puntos de vista. O me digan, mire, desde mi perspectiva lo que usted expuso es tal cosa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. Habitualmente también se les pide a ustedes en la facultad, sobre todo desde la pandemia hasta hacia acá, se comenzó a trabajar mucho, ya se hacía antes, pero es como que hubo una explosión de esto con la pandemia. Digo con la pandemia porque quien no trabajaba de manera virtual o no explayaba sus ideas de manera virtual, comenzó a hacerlo de manera frecuente con la pandemia. Y acá aparecen las presentaciones digitales. Las presentaciones digitales, o también las podemos llamar audiovisuales, también se las conoce con ese nombre. Fíjense todo lo que pueden incluir, que ya no tiene que ver solamente con el texto plano. O sea, texto plano es ponerme a escribir en oración, darle forma de párrafo a mis ideas, formar un texto, sino que ya puede incluir otras cosas la presentación digital. Fotos, video, audio, infografías,
Infografía es cuando tengo información gráfica en una imagen y la tengo como ordenador. ¿eh? Animaciones, todo eso es algo que nosotros consideramos paratextual, anexo y complementario de todo aquello que nosotros explicamos en forma de texto. Acuérdense, y eso también tienen que tenerlo muy presente, en la facultad o en la universidad ya tiene que avanzar un poquito la idea de ustedes respecto a lo que es un texto. Texto no es solamente lo que está escrito en oraciones, lo que está expresado en oraciones, organizado en párrafos. Ese es el texto clásico, pero texto no es solo eso. Si yo miro una imagen y tiene epígrafe, también la imagen y el epígrafe juntos representan un texto. Si yo estoy mirando un video, también representa un texto. Si estoy escuchando un audio, también es un texto oral, pero es un texto. O sea, la idea de texto va mucho más allá del texto plano que ustedes están acostumbrados a leer, que está expresado así como esto, así en párrafos. Esto es un texto clásico y un texto plano. Ahora, si yo a esto le empiezo a incluir animaciones, videos, audio y demás, voy a construir un texto que va a ser audiovisual. Y que es con lo que generalmente se trabaja hoy en día. La profesora señala acá PowerPoint, Prezi, Genially. Bueno, hay muchos formatos, hay programas y tipos de herramientas que podemos utilizar para escribir una presentación digital. Obviamente, siempre que vamos a escribir algo, sea digital o lo hagamos de manera más artesanal, a mano. Siempre que hacemos una presentación y vamos a organizar un texto, tengamos en cuenta de organizarnos previamente. Seleccionar previamente todo aquello que queremos volcar al texto. Información, textos, lo que sea que queramos incluir. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, acá viene un elemento, acá la profesora señala como tipo de texto un elemento que últimamente lo utilizamos muchísimo en las ciencias sociales, de las cuales yo provengo, pero también en las ciencias naturales, en las ciencias médicas, odontológicas, en la que están ustedes, se utiliza muchísimo la infografía. ¿Y la infografía qué incluye? Imágenes, datos gráficos anexados o combinados con texto. Info de información, grafía de escritura. Entonces, la información en las infografías está conectada con el texto. De hecho, hay muchas infografías que aparecen en las revistas científicas, aparecen en las páginas web, aparecen en un montón de sitios o de textos con los cuales estamos en constante contacto nosotros actualmente. La infografía, ¿cuál es la idea de la infografía? Expresar y potenciar también todo aquello que vemos dentro del texto o todo aquello que queremos expresar en relación a un tema, hacerlo en forma visual, mostrarlo de manera más gráfica. Esa es la función que tiene la infografía. Generalmente, cuando hacemos una investigación, conviene que, a veces dependiendo del tema, haya infografías que muestren de manera mucho más clara, mucho más precisa, mucho más exacta, aquello que estamos expresando en nuestras palabras. ¿De acuerdo? Cuando exponemos también en la facultad, es frecuente que usemos infografías porque son las que van a permitir que nosotros captemos mejor la atención del público, de la gente que nos está escuchando. Dice la profesora ahí de los destinatarios. Las infografías llaman mucho la atención, por eso es importante a veces elegirlas bien y poder incluirlas.
Bueno, acá esto es importantísimo, es fundamental para mí y también es para ustedes. Conocer ordenadores gráficos. ¿Qué es esto de ordenadores gráficos? Es cómo yo organizo la información que voy estudiando, que voy recolectando. ¿Cómo organizo aquello que fui investigando? ¿Qué forma le voy a dar? Dependiendo de qué quiera lograr. ¿Mm? Para eso, por ejemplo, tenemos los famosos mapas conceptuales, que el mapa conceptual, más allá de ser una herramienta que me permite organizar las ideas, el mapa conceptual también es una técnica de estudio. Es parte de las técnicas de estudio que se aplican para poder organizar todo aquello que vamos leyendo, todo aquello que vamos recolectando. Fíjense lo que dice la profesora sobre los mapas conceptuales. Sirven para que los estudiantes comprendan y memoricen la información acerca de ciertos temas de un modo estructurado. O sea que cuando yo arme un mapa conceptual, lo que voy a poder hacer es mirar de manera visual información clave o importante que tengo que aprender de memoria, pero con la salvedad de que esta información tiene que estar estructurada, tiene que estar organizada. ¿Eh? Ahí la profesora les marca. Son importantes para lograr organizar ideas y planificar. Cuando yo tengo que estudiar un tema y es muy extenso, es muy largo, o yo veo que mi tema incluye muchos subtemas, tiene muchos temas pequeños conectados a él, lo que conviene es hacer mapas conceptuales de cada uno de esos subtemas que aparecen. Tener un mapa conceptual me va a ayudar a que yo pueda visualizar de manera más rápida, sobre todo cuando me estoy preparando, faltan pocos días para el examen, tengo que repasar. Me va a servir tener un mapa conceptual porque me va a permitir visualizar rápidamente cuáles son las ideas importantes y que yo no me pierda y que aparte no tenga que volver a leer todo el texto completo, el texto original, sino que yo pueda mirar ese mapa conceptual y decir, bueno, acá de este tema lo fundamental es esto, ¿eh? O tengo que rescatar estas ideas. ¿Cómo se arman los mapas conceptuales? Vamos a mirar acá. Acá, bueno, la profesora se explayó un poquito más sobre el objetivo de los mapas conceptuales, o sobre qué son herramientas visuales que contribuyen, ayudan a la organización y representación de un conocimiento de modo estructurado. Evidencian relaciones entre los conceptos siguiendo un esquema jerárquico y ordenado. Me voy a detener acá en algunas palabras que son importantes. Modo estructurado quiere decir que yo tengo que organizar las partes de mi mapa conceptual. Ahora vamos a mirar uno, lo vamos a ver. Evidenciando relaciones. Bueno, porque yo voy a tener que conectar mis conceptos, mostrar cuál es la lógica que hay entre ellos. Eso es algo importantísimo en el mapa conceptual. Para eso existen palabritas claves, que son los conectores, que me permiten justamente mostrar esa relación que existe entre los temas. Un esquema jerárquico y ordenado. Bueno, jerárquico porque le tengo que dar un orden. Jerárquico, la palabra jerárquico, refiere justamente a eso, a un orden, que puede ir, por ejemplo, de lo más importante a los detalles o lo menos importante. Vamos a mirar acá un ejemplo que tenemos. Fíjense el primero, el que está en azul, el que está arriba, dice, idea central o tesis. La idea central está arriba de todo. Y las ideas secundarias o las ideas que se desprenden de ese tema quedan debajo. A esto llamamos jerarquía. Cuando yo puedo poner el tema más importante arriba e ir desarrollando, desmembrando los otros temas secundarios, ir conectándolos con este tema central. Acá donde dice conector discursivo, yo voy a tener que colocar una palabra que justamente haga de enlace, de nexo. Voy a decir, por lo tanto, por esto, por qué, además, por lo cual,
a causa de, a razón de, en consecuencia, son nexos o palabras claves que me van a permitir conectar los temas. Por esto, ¿por qué? Porque son todas palabras que son importantes cuando yo quiero mostrar a través de estas flechas la conexión entre mi tema. Fíjense que acá es muy clarito, es muy básico este mapa conceptual. Tengo la idea central arriba y todas las que vienen abajo están totalmente derivadas de ella. Primero van las ideas que son secundarias, las que se desprenden de esta, y después puedo agregar ejemplos, cifras, datos, puedo agregar todo aquello que es gráfico, que va conectado con mi tema central. ¿De acuerdo? Y acá tenemos otro tipo de esquema, otro tipo de mapa conceptual. Fíjense este que está abajo, a la derecha. Está el tema central, siempre arriba. Después tengo los conectores y tengo dos subtemas ya. Y a su vez esos subtemas se desprenden o se dividen en otros más pequeños. Porque acá voy a ir de lo general a lo particular. Voy a empezar con un tema general y después voy a ir desarrollando temas particulares, temas específicos que aparecen conectados con este. ¿Alguna vez realizaron un mapa conceptual? Sí, bueno, yo al menos sí. Sí, profe, para entender. ¿Alguien los utiliza, alguno de ustedes los utiliza para estudiar a los mapas conceptuales? Yo lo uso mucho. Se te escucha lejos, Leonela, como que estás lejos del micrófono. Ahí está un poco más. Sí, profe, cuando estoy tomando apuntes de algún artículo, libro, PDF, para organizar los temas y hacerlo más sencillo para comprender. El mapa conceptual viene bien para cuando me doy cuenta que mi tema tiene varios temas más pequeños o conectados con él. Entonces viene bien hacer un organizador como este, un mapa conceptual, para tener presentes justamente esas relaciones. Es decir, bueno, a mí me dieron el tema tal para estudiar, pero mi tema tiene muchas conexiones. Entonces tengo que hacer un mapa conceptual para entender cuáles son las vinculaciones que tienen esos temas más específicos o particulares con mi tema general, con mi tema central. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. ¿Qué pasa entre el mapa conceptual y la red conceptual? Vamos a ver si son lo mismo o hay diferencias. Presten atención a esto. Dice, partimos de la noción de que una red conceptual es una herramienta visual que nos permite organizar y representar el conocimiento acerca de un tema puntual. Funciona como mapa mental, en donde todos los conceptos están unidos por medio de relaciones. ¿En qué se parece al mapa conceptual? En que también hay relaciones o vinculaciones entre el tema. Ahora, cuando nosotros pensamos a la red conceptual, pensamos en la conexión con un tema específico, con el cual vamos a mantener una línea. A ustedes que estudian odontología o que están dentro de una ciencia de la salud, les es muy útil para estudiar, a ustedes les va a servir muchísimo, porque ustedes tienen mucha bibliografía para leer, muchas veces tienen que leer varios temas conectados, entonces van a poder aplicar tanto mapa conceptual como red conceptual. Les va a servir. Podrán ver, ustedes van a notar que es importante en relación a la red conceptual aprender a relacionar, por ejemplo, cuando están estudiando un tema, todo lo que tiene que ver con la salud bucal del paciente. Y cómo muchas cosas que le van sucediendo al paciente están relacionadas con su salud general. Decía, por ejemplo, si veo, no sé qué sé yo, una llaga en la boca del paciente, eso puede ser un síntoma de otra cosa, de una enfermedad estomacal, puede ser síntoma de algún, qué sé yo,
de alguna enfermedad de transmisión sexual, vaya a saber, ¿eh? Pero es importante que cuando ustedes observan diferentes aspectos, los puedan conectar. Y en ese sentido es muy útil tener una red conceptual. Vamos a ver acá el ejemplo que tenemos, que nos dejó la profesora. Fíjense un ejemplo relacionado con un tema netamente odontológico. Dice, patogénesis de la periodontitis. Hay dos palabras científicas ahí. Patogénesis es una, averigüen qué significa, la van a escuchar mucho en la carrera. Y la otra es periodontitis, también la van a escuchar un montón. ¿Eh? Fíjense qué distinto que es. Les muestro un pantallazo. Esto es un mapa conceptual y esta es una red conceptual. Fíjense la mayor complejidad que tiene la red conceptual. ¿Eh? Todo vinculado al mismo tema, pero fíjense que a medida que voy sumando elementos, el tema se va complejizando. Vean esto. ¿Eh? La patogénesis de la periodontitis. ¿Eh? Hay factores de riesgo que son ambientales por un lado, adquiridos por otro. Y acá tengo 4 ya específicos. Placa bacteriana, respuesta inflamatoria inmunológica, destrucción de tejido conectivo, reabsorción del hueso, inicio y progresión de la enfermedad periodontal. Y fíjense las flechas. ¿Qué es lo que están mostrando las flechas en este caso? Analicen un poquito el gráfico. ¿Qué sentido tienen? ¿Qué es lo que están mostrando conectando estas flechas? Yo creo que según el sentido quiere decir de qué, digamos, cuál afecta a quién. Por ejemplo, en respuesta inflamatoria inmunológica genera anticuerpos en la placa bacteriana o contra la placa bacteriana, no tengo mucha idea, pero en sentido de quién afecta a quién, digamos. Por ejemplo, en la respuesta ¿Se te inflamatoria, escucha lejos, Pilar? ¿ahí se me escucha mejor? Acércate un poquito al micrófono. ¿Ahí está bien? Ahí está mejor. En respuesta inflamatoria, como la flecha está en el sentido de la respuesta hacia la placa bacteriana, digamos hacia la izquierda, eh, la respuesta inflamatoria afecta a lo que estamos viendo en la placa bacteriana en anticuerpos y no sé si dice TMNS, que no sé si estoy leyendo bien o mal. Y bueno, para mí, según el sentido de la flecha, quiere decir quién afecta a quién o quién está por encima de quién o algo así. A medida que vas hablando, como que se va alejando tu voz. Bien, Pilar. ¿Qué opinan los demás? Opino lo mismo, ¿Por qué tienen vuelta las flechas? es A como ver, ella Cristaldo. dijo, tiene diferentes conceptos que van y vienen la información, digamos. Dependiendo si, por ejemplo, acá son los anticuerpos, los antígenos, ahí depende, la respuesta inflamatoria tiene anticuerpos para la placa bacteriana y la placa bacteriana tiene antígenos para la respuesta inflamatoria inmunológica. Es como que van y vienen los conceptos. Bueno, fíjense que las flechas no están porque sí, digamos. Tienen una lógica, un sentido. ¿Eh? Y en la medida que yo vaya estableciendo una conexión con ellas, mi apreciación, mi visión sobre el tema va a ir cambiando. ¿Mm? Fíjense el inicio y progresión de la enfermedad periodontal. Fíjense cómo va la flecha hasta la placa bacteriana. Tiene una directa conexión con la placa bacteriana. Quiere decir que muchos de los factores o de los problemas empiezan en realidad ahí, con la placa bacteriana. ¿Eh? Y eso a su vez va a generar una respuesta inflamatoria, inmunológica, y a su vez va a derivar en una destrucción del tejido conectivo. Fíjense cómo voy leyendo el mapa conceptual. ¿Eh? Vean cómo la flecha me va llevando. Yo puedo leer desde acá, desde donde dice inicio y progresión. ¿Eh? Si yo leo en el sentido contrario a las agujas del reloj, fíjense la conclusión que voy sacando. ¿Cómo voy uniendo la información? La forma de leer, guarda con esto, cuidado, atención, la forma de leer tiene mucho que ver. Si yo leo en el sentido contrario, no voy a entender la idea. Tengo que mirar cómo van conectadas las ideas.
Fíjense, yo les dije recién, en el sentido de las agujas del reloj, lean el texto. Fíjense, va a tener un sentido para ustedes. Si lo lean en el sentido contrario, no lo van a entender, no lo van a comprender. Parece algo tonto, parece como un detalle, ¿no? Parece algo sin importancia. Pero fíjense, empiecen a mirar cómo están conectadas las ideas, ¿eh? Y va a tener otra lógica totalmente distinta para ustedes. Aprendan a utilizar estas técnicas de estudio, son muy valiosas. Les va a ayudar porque cuando estén apurados o les falte pocos días para rendir un examen de lo que sea, de cualquier materia, ¿eh? Y sobre todo cuando son muchos temas, les va a ser útil, ¿eh? Para no estar volviendo a leer todo el texto original. Por ahí mi texto de base o mi texto original tiene, no sé, 50 páginas, 70 páginas. No puedo estar leyendo las 50 o 70 páginas cada vez que tengo que repasar. Me conviene más bien tener un organizador gráfico como una red conceptual. Entonces yo eso miro en una ficha o miro en un texto, digo, ah, mira, este tema. Ah, acá sí, la conexión era esta, me acuerdo de esto. Aparte de esto que es visual así, que está expresado en un gráfico, que tiene colores y demás, ayuda mucho a la memoria. Los colores estimulan a la memoria, hacen que yo me acuerde o recuerde, diga, ah, sí, lo que estaba en rojo era tal cosa, lo que estaba en verde era tal otra y así, lo que está en azul es tal cosa, ¿eh? Y me ayuda cuando tengo que exponer, muchos exámenes en la facultad son orales, tengo que exponer, ¿eh? Digo, ah, sí, lo que estaba en rojo era tal concepto, lo que estaba en azul era tal otro. Me voy acordando. Si yo utilizo organizadores gráficos, va a ser mucho más fácil que yo pueda estudiar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Pero ¿qué pasa si me dan dos temas y yo digo, estos dos parece que son iguales, ¿eh? O les veo muy parecido, ¿eh? O veo que hay como una conexión entre tema A y tema B. Voy a poder hacer un cuadro comparativo. Voy a establecer un paralelismo entre los dos temas. Me dieron, por ejemplo, para estudiar, no sé, célula eucariota y procariota. Entonces, estudio los dos temas y después puedo hacer, para sacar conclusiones, un cuadro comparativo en el cual yo puedo establecer cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias que hay con estos dos temas. Célula eucariota, célula procariota. Digo eso por decir, ustedes imaginen que pueden aplicarlo a cualquier tema que ustedes estén estudiando y que vean que hay una conexión, ¿eh?, entre los temas, van a poder establecer un cuadro comparativo. Vamos a leer lo que nos muestra la profesora acá. Dice, se utilizan mucho en la carrera de odontología, son ordenadores gráficos. ¿En qué me ayudan? ¿De qué me sirven? Me ayudan a la comprensión de ciertos temas a partir del establecimiento de diferencias y similitudes, ya dijimos. De este modo sirven para analizar y comparar la información. Me van a ayudar también a que yo pueda sacar conclusiones y a que yo pueda empezar a tener una idea un poco más crítica sobre los temas que voy estudiando, ¿eh? No, no es la única técnica, hay muchas más, pero empieza a ayudar a que yo aprenda a sacar conclusiones. Veamos cuál es el concepto de cuadro comparativo. Los cuadros comparativos son herramientas que se emplean para contrastar. Contrastar quiere decir poner como negro sobre blanco, ¿eh? Y comparar disímiles, diferencias, disímiles elementos, características o conceptos. Es decir, bueno, me dieron estos dos elementos para comparar, le veo de diferentes tales cosas y le veo de similitudes tales otras. Yo puedo establecer justamente similitudes y diferencias. Bueno, y esto yo ya lo dije, ¿eh?, que sirve como ordenador mental. Me ayuda a que cuando yo estoy estudiando un tema o estoy estudiando varios, yo sepa, bueno, mira, de estos dos temas que eran parecidos, la conexión es esta. Acá lo veo en el cuadro comparativo. Fíjense, acá tienen un ejemplo con algo que ustedes van a estudiar toda su carrera y sobre lo cual van a trabajar siempre. Dientes. Incisivos, caninos, premolares y molares. 4 tipos de dientes, ¿eh? Y fíjense acá,
los criterios o los elementos que tienen para comparar. La función, porcentaje y el sitio. El sitio es la posición donde está ubicado el diente. Los caninos, si yo los comparo con los incisivos, ¿qué función cumple uno, qué función cumple otro? Los premolares, los comparo con los molares. ¿Qué función cumple uno, qué función cumple el otro? ¿En qué porcentaje sirven uno y otro? Fíjense, algunos son útiles para la estética, como se ve en mi boca desde afuera. Otros son importantes para la masticación, para triturar, cortar los alimentos. Y otros son importantes para hablar, porque hay muchas palabras, hay letras que no puedo pronunciar o cosas que no puedo decir si no tengo dientes, porque no toca mi lengua, no tiene posición para tocar con los dientes y para justamente producir un sonido. Entonces, los dientes son importantes para hablar también, para la fonética, no solo para la estética, para lucir un rostro lindo y para masticar, sino también para hablar. Para hablar son fundamentales. Si yo le saco todos los dientes a una persona o si le faltan varias piezas, si le faltan varias piezas, sobre todo si faltan incisivos, porque son los que tocan acá adelante, tocan la lengua y ayudan a producir sonido, sobre todo si no tengo los incisivos, hay cosas que no voy a poder decir, no voy a poder hablar. Prueben, hay muchas letras y palabras en cuya posición la lengua toca, ya sea toca el paladar en algunas y en otras toca a los dientes, la parte de atrás de los dientes o roza con los dientes. Cuando pronunciamos la R, por ejemplo, vemos que hay un rozamiento con el paladar y con los dientes. Y cuando pronunciamos otras letras también se van a dar cuenta de lo mismo, la misma cosa. Esto que ustedes ven acá es un cuadro comparativo. Ven que tengo de un lado lo que voy a comparar y por otro lado tengo los criterios. Un cuadro, esto es un cuadro de doble entrada, así se llama. Doble entrada significa que tengo dos puntos de referencia. Y fíjense acá, los criterios son para comparar, lo que voy a comparar. Función, porcentaje y sitio. Siempre que voy a establecer una comparación, voy a armar un cuadro, tengo que poner por un lado lo que voy a comparar y por otro lado cuáles son los criterios o puntos de referencia que tengo que tener. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna consulta, chicos? No, profe. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? Creo que Vamos quedó a todo charlar porque claro. estamos un poquito limitados con nuestro tiempo sobre otras que también son dos técnicas muy conocidas en el ámbito universitario y que son el resumen y la síntesis. Ya les había dicho yo que no son la misma cosa. Cada una tiene una función distinta y se utiliza con un propósito diferente. Vamos a ver específicamente. Primero, el resumen. Hay algo que quiero decir antes de continuar. Tanto el resumen como la síntesis son textos expositivos. El resumen y la síntesis son textos expositivos, donde yo voy a presentar y explicar ideas. En realidad en el resumen no voy a explicar nada, simplemente lo voy a exponer, lo voy a presentar. El resumen tiene que ser breve, o sea que tiene que ser menor en extensión, en cantidad de palabras, a mi texto original. Porque si yo escribo un resumen, armo un resumen, y es lo mismo, tiene la misma extensión que mi texto de base, mi texto original, no está cumpliendo la función. No está cumpliendo justamente con la función de ser más breve y de servirme a mí para poder rescatar las ideas principales. Solamente aquellas que son fundamentales. Generalmente antes de hacer un resumen, uno ya hizo, por ejemplo, un mapa conceptual. Entonces uno ya tiene idea de cuáles son los temas centrales. Así es mucho más fácil organizar un resumen. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para escribir un resumen? Es importante para escribir un resumen
Leer previamente. Yo tengo que conocer mi tema, si no, yo no puedo armar un resumen. ¿Eh? Tengo que sacar en limpio cuál es el tema central, ¿eh? O ver si hay temas conectados con el tema central. Para eso yo previamente me hago algún gráfico, ¿eh? Me hago un mapa conceptual o me hago una red conceptual para ya saber cuáles son mis temas importantes. Yo tengo que ver cómo están conectados mis temas. Algo que también se hace mucho, y le enseñamos a hacer de hecho a los alumnos, es a subrayar las ideas principales. ¿Eh? Si yo leo un párrafo y me fijo cuál es la idea central o la idea que está englobando todo lo que ahí se dice, anoto brevemente al margen. Le hago una llave a la derecha o a la izquierda, generalmente es a la derecha, y puedo señalar, y señalando a la altura de cada párrafo, puedo ir señalando cuál es la idea fundamental que se desarrolla en esa parte del texto. ¿Eh? Eso todo va a ser insumo para que yo pueda formar mi resumen. Cuando yo quiera armar mi resumen, voy a rescatar esas ideas que yo fui ya subrayando, remarcando, fui extrayendo de cada uno de los párrafos. Si ustedes quieren ver eso de subrayar las ideas principales, recuerden lo que vimos en fases y niveles de lectura, que fue el tema anterior a este. Anterior, porque anterior a este vimos escritura académica, antes de escritura académica. Fases y niveles de lectura. Bueno, acá lo que la profesora está expresando yo ya lo dije, que conviene tener un esquema de contenido antes de armar un resumen. Por eso decía yo, conviene hacer o un mapa conceptual o una red conceptual antes de que yo arme mi resumen. Ella les escribió acá, organización de la información seleccionada en el proceso de lectura. Yo leí todo sobre mi tema, y ahora tengo que hacer un esquema de contenido. Puede ser, ¿por qué no?, una red o un mapa. Redacción del resumen. Me voy a poner a escribir el resumen. Para eso voy a dividir mi texto. Voy a separarlo en párrafos cortos y sencillos. La información tiene que ser sencilla en el resumen. Puedo utilizar colores, puedo cambiar las letras, puedo poner negritas, puedo modificar las sangrías. ¿Esto para qué? Para que yo pueda ver cuáles son las diferentes partes de mi texto. Y en algún caso, si hace falta y es absolutamente necesario, se deberá colocar o se podrá elegir imágenes para anexar el resumen. A veces, depende del tema, a veces es necesario y a veces resulta que no es conveniente. Solamente con rescatar los puntos más valiosos o más destacados de un tema alcanzan. ¿Qué pasa con la síntesis? Cuando nosotros armamos una síntesis es porque ya previamente hemos empezado a sacar conclusiones sobre un tema. Fíjense que la síntesis ya requiere una elaboración mayor, porque si bien, al igual que en el resumen, se exponen las ideas principales, en la síntesis ya hay una, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo diría? Un agregado, una incorporación de aquello que yo pienso u opino sobre el tema. Cuando yo escribo un resumen, voy a respetar las ideas del autor, así tal cual aparecen. No las voy a tocar. Pero cuando yo ya elabore una síntesis, yo voy a poder dar mi perspectiva o mi punto de vista sobre el tema que estoy escribiendo, sobre lo que estoy analizando. Voy a poder acá, fíjense, encontrar, a diferencia del resumen, en la síntesis encontramos la voz del autor. La voz del autor es la persona que escribe la síntesis. ¿Y por qué decimos que encontramos la voz del autor? Porque en la síntesis se va a notar ya mi apreciación. Lo que yo comprendí o entendí sobre el tema lo voy a volcar a la síntesis. Lo voy a pasar, lo voy a expresar con mis propias palabras. Cosa que acá en el resumen yo no lo había hecho.
Acá en el resumen me limité a rescatar las ideas básicas o fundamentales. Bueno, continuamos, chicos. Ya estamos al final de nuestra clase de hoy. Fíjense acá las conclusiones que le coloca la profesora. La síntesis suele ser más breve que el resumen. Claro, porque en la síntesis yo ya lo que hago es como un análisis de aquello que estuve leyendo o aquello que estuve señalando como ideas principales. Las ideas se pueden exponer de manera esquemática cuando hacemos una síntesis. ¿Qué se requiere acá? Tengan en cuenta estos 3 puntitos. Lectura atenta al texto, hay que subrayar las ideas previamente, hay que comparar los conceptos, hay que redactar una síntesis empleando, ahí dice, palabras propias, cuando hacemos una síntesis, ¿no? Empleando palabras propias es fundamental que se expresen las ideas tal cual fueron comprendidas, pensando en que les resulte fácil, al momento de estudiar, a la persona que lo escribe. Se sugiere expresar una idea por párrafo. No mezclar varias ideas, no ir hablando varias cosas en un mismo párrafo, sino que mantener una línea. Y eso también ayuda a la coherencia, que mantengamos una línea de trabajo. Vamos a hablar, chicos, de la actividad que tienen que hacer para el día de hoy. Siempre recuerden que tienen un horario tope para eso. Está en el aula, fíjense, en la consigna lo tienen. Dice, van a tener que armar un resumen. ¿Se acuerdan que ustedes habían leído el capítulo 5 de Génesis? Van a reunirse ahora en grupo de 5 integrantes y van a armar un resumen. ¿Qué van a hacer con ese resumen? Nos van a enviar por mail del aula virtual. Nos van a mandar al aula. ¿Qué tiene que tener? Asunto. En el asunto, en el espacio en blanco que aparece cuando ustedes mandan un correo, un mail, tiene que aparecer el nombre completo de los integrantes del grupo. Son 5 personas, los nombres de las 5 personas ahí tienen que estar. Apellido y nombre. Del docente de la comisión, en el destinatario. Van a poner el nombre, Pino Paloma, van a poner mi correo, está en la página del aula, van a poner mi correo y ahí me lo mandan. Y en el cuerpo del texto es la parte blanca que aparece del correo, del mail, ahí van a volver a escribir apellido y nombre de todos los integrantes y van a adjuntar una infografía. Ustedes habían hecho un resumen del capítulo 5. Lo que van a armar ahora es una infografía. Van a armar la imagen y el texto, la conexión de imagen y texto. Una infografía es lo que nos van a mandar. Voy a abrir, a ver si tengo tiempo, un minutito. Les voy a compartir pantalla para que vean una ventana de mail. Miren, cuando vamos al email, vieron que aparece acá, redactar. Ustedes se van ahí y se les abre. Acá en para van a colocar el correo de la profesora a la cual le van a mandar. En este caso, el mío, de la comisión 1. Acá donde dice asunto, infografía, grupo tal, y ponen el nombre de todos los integrantes acá. Y acá en el cuerpo del texto vuelven a repetir todos los integrantes y le pegan acá, le copian la infografía. Colocan acá la infografía. Una vez que tienen todo eso, enviar y mandan. ¿De acuerdo? Fíjense que acá donde ponen destinatario, que dice para, sea bien mi dirección, esté bien la dirección de email.
para que me llegue correctamente el trabajo. No se olviden de colocar acá los integrantes en el asunto y acá en el cuerpo del texto volver a repetir. Los integrantes del grupo somos 5, fulano, fulano y fulanito. Y pegan, copian acá la infografía o lo agregan como archivo adjunto. Acá tienen un clip, adjuntar archivos, dice. Adjuntan el archivo de Word o de PDF donde hicieron la infografía. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profesora, ¿Hasta qué hora tenemos tiempo para entregar? Siempre la misma franja horaria, chicos. ¿Está? Fíjense en la organización que tenemos en el aula. Sí, decime. ¿podría ser grupo de 6? ¿O sí tiene que ser No, de de 5? 5, solamente de 5. Profe, ¿sería hacer una infografía con el resumen que ya Con el hicimos resumen que ustedes ya anteriormente? tenían el capítulo 5 de Génesis. Dale, muchas gracias. Y después otra consulta. El último Decime. tema que dice el trabajo colaborativo de escritura y estrategias, ¿eso ya no entraría para el parcial? Ese es el ¿Qué último dice? del Discúlpame. cuadernillo. El resumen no nos envían solamente la infografía. Un solo integrante manda el trabajo, sí, obviamente. Un solo integrante manda el trabajo con el nombre de las 5 personas. Profe, Sí, hasta las 12:30 entonces tenemos tiempo de enviar el trabajo. sí. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, si no hay otra consulta, voy a finalizar la clase para que tengan tiempo de reunirse. De a 5 se van a Profe, reunir el grupal y uno solo manda el archivo. Manda el mail con el archivo. Pueden ser menos de 5, pueden ser 4. ¿Está? Especifiquen por favor los nombres de cada uno de ustedes. Que tengan un lindo día, chicos. Estamos en contacto. profe. Cualquier duda me escriben a través del aula. Acuérdense que Bueno, tienen un mes. profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós, chicos.